Bendiciones. Hoy nos encontramos otra vez en nuestro programa El Emblema del Favor. Hoy quiero hablarle bajo el pensamiento la unción del Bugatti. Hace referencia a una pregunta que Dios me hizo una madrugada. ¿Conoces tú un auto que tiene un desarrollo de velocidad de 500 kilómetros por hora? Para el momento, no sé si existía ese tipo de auto, pero cuando comencé a investigarlo, me di cuenta de que sí había este tipo de vehículo que desarrollaba semejante velocidad. Y en la palabra de Dios hay un texto en el libro de Isaías 40, verso 30, expresa de la siguiente manera: los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Esta frase, que levantarán alas como águila, hace referencia a esta ave. Cuando tú estudias el águila en su vuelo, en descenso, en picada, usted va a encontrar que desarrolla 400 kilómetros por hora. Es impresionante esta velocidad. Y cuando comencé a investigar, si hay un auto que desarrolla 500 kilómetros. Uno de ellos es el Bugatti. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del auto y del águila? Semejantes velocidades. Lo máximo que yo he podido desplazarme en un auto ha sido 160, 180 kilómetros por hora, y eso es bastante velocidad. Y hago esta comparación a lo que es un creyente profético, un líder profético, un ministro profético. Lo profético tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Lo profético tiene que ver con percibir los pensamientos de Dios. Muchas veces ministramos o operamos en nuestro ministerio, aún en nuestra vida cotidiana, en nuestros sentidos naturales. Pero Dios nos dotó de un sistema que está en nosotros. Ese sistema viene por medio del Espíritu Santo, que nos habilita a través de los dones del Espíritu. Ejemplo, cuando un pastor va a ministrar a una persona, comienza a darle una consejería, que es algo propiamente natural. Analizar las personas y ayudarles. Sin embargo, pienso yo que hay una velocidad mayor a la hora de ministrar cuando dejamos que el Espíritu Santo nos pueda dar una palabra para esa persona. En el término o en el caso de la predicación, de la oración, de nuestro trabajo, podemos también operar en los dones del Espíritu. Es decir, Dios puede darte una palabra. Por ejemplo, encontramos que somos creyentes que creemos en el ministerio apostólico y profético. Mucha gente cree que ya no hay profetas, que ya no se puede profetizar, que ya las lenguas cesaron, que ya no hay dones del Espíritu, que ya no hay milagros. Entonces entras en una velocidad de corto alcance. Es como el ejemplo de la tortuga y de la liebre. La liebre es muy rápida, pero se distrae. La tortuga es enfocada, pero es muy lenta. Sin embargo, Dios no nos comparó con la liebre ni nos comparó con la tortuga, sino que nos compara con el águila. Es decir, el águila observa a su presa, la precisa, y cuando se lanza sobre ella, lo hace a una velocidad impresionante. Dios quiere que seamos creyentes, que operemos bajo la unción de los 5 ministerios, y entre ellos el ministerio profético, que puede oír a Dios y puede percibir los pensamientos de Dios y hablarlo e impartirlo. Cuando comiences a profetizar las palabras que Dios ponga en tu boca, vas a ver que es como un río que fluye de manera poderosa. La Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida.
Es decir, la unción profética es un río que fluye y que tu oración no será totalmente normal. Mucha gente ora, pero se queda solamente en ese nivel. El apóstol Pedro en su carta dice que debemos ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud. Es como los carros que son sincrónicos. Usted comienza con una velocidad, ejemplo, la oración, pero le pones la segunda velocidad y es que tú empiezas a hablar en otras lenguas. Y le pones otra velocidad y empiezas a profetizar. Y cuando te des cuenta, comienzas a moverte en una velocidad extraordinaria. Entonces, la enseñanza para nosotros es debemos movernos en lo profético para que alcancemos unos resultados extraordinarios. No es suficiente con orar. Tenemos que añadirle a la oración la oración en el Espíritu. No es suficiente con el hablar en lenguas. Tenemos que declarar esas cosas que estamos percibiendo. Así que yo te animo para que tú comiences a operar en la unción profética.